Buenas a todos. Por si acaso el día de hoy va a ser un tema corto. Es producción autárquica. Vamos a hablar de qué es eso. Vamos a hablar de algunos aspectos del asunto con ejemplos concretos. Pero antes está, bueno, ya saben que estoy haciendo una serie de videos más cortos del usual. Del tema de lo que nosotros hablamos aquí es bastante complejo. Yo una vez más invito a las personas a que han llegado a ver algunos de los otros videos, a ver los temas que podrían interesarles, ¿no? ¿Por qué? Porque hay todo un armazón teórico que a mí me parece el correcto, el armazón acertado, pero que no es muy compartido, lastimosamente. Entonces, digamos, para las personas que son economistas, entonces hablo de algunos aspectos económicos, pero también hablo de los otros aspectos que no son económicos, pero rigen sobre los otros, sobre los demás, sobre el aspecto económico. Por ejemplo, creo que nadie se le ocurre pensar, digamos, que el dinero es codificación, no tiene ningún aspecto real, incluso si es oro. ¿Por qué no? ¿Por qué es eso? Porque si se te cae dinero, tu dinero, digamos, en algún otro país que no comparte ese dinero, entonces no necesitas traducirlo, ¿no? Necesitas traducir ese dinero. Y alguien dirá, pero el dólar está en todas partes, pero eso es lo que se llama lingua franca. En otras palabras, un lenguaje que se comparte en muchísimos lugares, pero no en absolutamente todos. Y no solo eso, date cuenta que tú estás solo en el desierto, tienes $1.000.000 y eso de qué te sirve, ¿no? Entonces, hay que pensar hay que pensar sobre muchas cosas y esas cosas, todas esas cosas no son fáciles. Yo soy un viejo. Yo tengo 47 años. He estudiado este tema desde hace mucho tiempo atrás y lo he estudiado desde un punto de vista particular, que por si acaso es precisamente el lenguaje. Bueno, entonces, gente, ¿y por qué menciono esto para la apertura del video? Porque a ratos, damas y caballeros, a ratos creo que el problema puede contener un dilema dentro de sí mismo, un dilema que lo haría insoluble. ¿Y cuál es el dilema? El dilema es que aquí tenemos el problema y aquí tenemos al sujeto afectado por el problema, pero cuando el problema está lejos, no existe la voluntad ni la necesidad de reaccionar ante el problema. Entonces, entonces no se reacciona, no hay una modificación de conducta. Entonces, ¿qué sucede? El problema viene y te agarra y ya no hay la posibilidad de reaccionar, ya no hay nada que se pueda hacer. Pareciera a ratos que estamos yendo en esa dirección, lo cual me parece, bueno, o sea, sería una absoluta y total tragedia. Por si acaso, no soy. Por más que a ratos pareciera que está yendo en esa dirección, yo ya saben, no soy el optimista, entre otras cosas, este año. Este año va a golpear, va a golpear una recesión que va a ser muy dura y esperemos que ahí comiencen a reaccionar ciertas voces. Ahora, ¿qué sucede si reaccionan de mala manera, haciendo lo incorrecto y solo lo empeoran? Perfecto. Perfecto, ¿por qué? Porque se van a ver los resultados de forma tal vez no inmediata, pero digamos que a los 6 meses, en otras palabras, 2 trimestres contables, y se van a ver las consecuencias y se va a decidir, va a haber reuniones y se va a decidir tomar otro camino, porque ahí es donde estamos. Pero por Dios, o sea, evitémonos dolores, es la idea, evitémonos dolores con las buenas teorías, hagamos ese descenso próspero, porque los dolores, los sufrimientos no son parte de la realidad cotidiana. Es como cuando algo te duele, sabes que ahí tienes algo que está mal y que por lo tanto tienes que ir al doctor para que eso deje de dolerte. El que te duela no es una condición permanente.
Y todos los benditos problemas que podemos ver en este momento estallar por todas partes no son parte de la condición de la realidad humana. Deberíamos abordarlos, pero no se hace. Bueno, entonces estábamos ahí, lastimosamente. Damas y caballeros, bueno, el tema de hoy es autarquía a modo de rápidamente hacer un comentario sobre lo que es la guerra en Ucrania. Cuando hubo el alzamiento de Wagner, hubo unas palabras muy extrañas por parte bueno, de los ministros de guerra o alguno de ellos, del gobierno de Zelensky, no me acuerdo quién lo dijo, pero básicamente dijo, con esto del asalto de Wagner se rompe el mito de la invencibilidad rusa, dijo. Y tú, bueno, o sea, eh, ¿quién habla de la invencibilidad rusa? Teniendo en cuenta de que en, fuera, digamos, de a ciertos espacios, lo que están transmitiendo los medios tradicionales, lo cual es una tragedia, por si acaso, es que a Rusia se le acaban los misiles en este momento, ¿no? A Rusia están atacando y por lo tanto sufren muchísimas más pérdidas que los ucranianos. No, sobre todo lo de los misiles, la de los misiles han venido una y otra vez han machacado, pero hasta el final y más allá. Bueno, después se le acaba gente, ¿no? Se le acaban los soldados, ya no tiene ni tropas ni nada. En otras palabras, ya reventó el gobierno de Putin, ya chao todo, ¿no? O sea, han entrado en Bakhmut, ha sido un picadillo de carne y todas esas cosas, o sea, todo el rato están hablando y machacando bueno, Rusia no es que ha perdido, ¿no? No ha perdido, pero por Dios que faltan horas para que pierda, faltan días para que pierda. Comenzó ¿cómo se llama? Comenzó la contraofensiva, el contraataque ucraniano y ya desaparecen las filas, vean, ¿no? Y se ven ahí columnas de blindados destrozados de los ucranianos y dice, pero los rusos la han pasado peor, dice. ¿No? Entonces tú puedes ver de que allá hay una voz inconcebiblemente fuerte de que achaca y denuncia y declara que los rusos están perdidos, completamente perdidos ahora. Entonces, entonces, ¿de dónde sale, de dónde puede surgir lo que se dice? ¿De quién surge la expresión de la invencibilidad rusa? Si de lo que se habla en todos los medios usuales es precisamente lo contrario, ¿no? De la debilidad rusa, de que se les acaba, de que donde no les falta misiles, falta tanque, donde el tanque aparece, el tanque viejo, pasado, todo, o sea, es todo lo contrario lo que se está diciendo. Entonces, damas y caballeros, ¿dónde se habla de la invencibilidad rusa? ¿Dónde? ¿En las altas esferas de la OTAN? ¿En las altas esferas del gobierno de Estados Unidos, el gobierno británico, el francés? ¿Dónde se habla de la invencibilidad rusa? Por si acaso, la deducción y las pruebas apuntan a que eso es lo que dicen las tropas ucranianas. Y eso es una tragedia, una tragedia, damas y caballeros, porque eso es el que sufre en el suelo, o sea, en otras palabras, el oficial, el soldado, todos ellos, ¿no? Toda la tropa desde el capitán que han tenido que ir, los han sonado. Estamos hablando a ver, estamos hablando de sistemas militares diseñados para guerras, para una guerra que nunca hubo, literalmente.
1945 termina la Segunda Guerra Mundial. Todos los diseños posteriores se diseñan para una guerra tipo 1945, más esto, más lo otro, más esto, aquello, ¿no? Son esquemas muy complejos, sumamente grandes en cuanto a requerimientos de esto y lo otro, y hechos para funcionar de forma conjunta. En otras palabras, después de 1945, ¿cómo va a ser la guerra? Va a ser al estilo de 1945. Esa guerra, damas y caballeros, jamás tuvo lugar. Acaba la Guerra Fría en 1991, con muchas guerras en la periferia, pero nunca una guerra que obligue a rediseñar armamento ni un esquema estratégico, ni una doctrina militar. Nunca hubo una redireccionamiento de doctrina militar desde 1945. Es por eso que Estados Unidos va con absolutamente todo el dinero del mundo, todos los recursos del mundo y todos los aparatos del mundo, va a Vietnam y pierde en Vietnam. Es por eso que Estados Unidos va a la guerra de Corea y pierde la guerra de Corea en el fondo del fondo. Y los soviéticos van y, bueno, abordan la guerra de Afganistán y pierden la guerra de Afganistán, por mencionar una derrota soviética. Entonces tú tienes ahí todo ese bendito equipo y descomunales necesidades de sistemas para atacar, ¿no? Y pelear. Y eso nunca se hizo porque habría sido una monstruosidad como es la guerra ucraniana en este momento. Y es una monstruosidad sobre todo para los ucranianos. Pero bueno, y aquí ya no se puede decir más, ¿no? Porque el algoritmo va a ver de que has dicho esto, has dicho esto y lo otro, y no se puede decir esas cosas, no se puede realizar esos tipos de comentarios, ¿no? Entonces, por favor, yo simplemente les pido que piensen y que vean los resultados en este momento, y es pavoroso. Porque tú tienes, y ya han explicado esto, y hay un montón de generales retirados que han hablado sobre el tema, que se le está pidiendo a los ucranianos que ataquen una posición, eh, una posición fuerte, es lo que se llama se les pide que ataque, digamos, una fortaleza, ¿no? En otras palabras, que se les pide que ataquen un fuerte, pero no es, lo que pasa es que no son fortalezas, ¿no? No es ese tipo de cosas, sino son sistemas de defensa. Pero entonces ese es un punto duro, ¿no? Entonces, ¿qué han hecho los rusos en la guerra de Crimea? Han dicho por dónde van a venir los ucranianos y han agarrado y han dicho van a venir por acá. Y por lo tanto tenemos que hacer aquí primera línea de defensa, segunda línea de defensa y tercera línea de defensa. La persona que había hecho las líneas de defensa había sido un tipo que es un experto en el área, que había estado pensando en el área durante muchísimo tiempo y había, bueno, había escrito un libro, o sea, el manual de cómo se arman las trincheras. Y a ese tipo le han dado que se encargue de armar las líneas de defensa en una área enorme que va desde no me acuerdo qué río, más o menos en el medio de Ucrania, hasta el sur de Bakhmut. Entonces es toda esta área, ¿no? No es todo el borde, no es todo el borde, ¿no? ¿Por qué por esta área y no por toda el borde militar de guerra? Porque dedujeron de que si Ucrania atacaba por un lado, iba a ser al sur, por cuestiones estratégicas, ¿no? En otras palabras, cortar
cortar lo que es el suministro de toda una parte de Ucrania, eh, y también intentar llegar a Crimea, ¿no? Que es uno de los puntos de contención en ciertas negociaciones y retórica. Pero entonces les han preguntado a los, a mil, o sea, estamos hablando de muchísimo tiempo atrás, les han preguntado a los militares retirados de Estados Unidos, y entonces, ¿cuál es la oportunidad que tiene Ucrania de poder atravesar todo eso? Y ellos dijeron, ninguna, ninguna. ¿Por qué no puede? ¿Por qué? Porque, en primer lugar, porque tú no haces eso. Tú no haces eso, en otras palabras, tú no vas y te lanzas contra el enemigo en una posición fortificada. ¿Por qué? Porque para eso está todo el bendito sistema militar, ¿no? Entonces, ¿dónde está el enemigo? Y entonces, está ahí. Entonces tú tienes que ir con tu artillería, ¿cómo se dice? Suavizar el lugar. Y luego tienes que avanzar con tus tropas y tienes que tener cobertura aérea, tienes que tener supremacía aérea, ¿no? En otras palabras, el sistema estadounidense funciona, digamos, X, Y, Z. Entonces ahí está. El sistema soviético, que es el heredado por los rusos, funciona ABC, digamos, ¿no? Pero cada uno con su doctrina y su esquema y todo lo demás, entonces depende de los otros recursos. Es por eso que los ucranianos han pedido, no necesitamos aviones, pues, no va a servir de nada. ¿Por qué? Porque no necesitas aviones, o sea, necesitas sistema de radares, sistema ¿cómo se dice? De descubrimiento temprano del enemigo, necesitas todos los bueno, necesitas protección antiaérea y debido a la doctrina militar estadounidense, que es la de la OTAN, en el fondo del fondo, necesitas supremacía aérea. ¿Por qué? Porque es parte de la doctrina, es parte del sistema. En otras palabras, ¿cómo vas a hacer la guerra o la vas a hacer con supremacía aérea? Así de fácil, en otras palabras, es su requerimiento. Tú tienes esto, después tienes lo otro, ¿no? Y entonces, por si acaso, entonces los generales, que hay muchos, creo que podría mostrarles, uno de ellos es MacGregor, el otro no me acuerdo cuál es su nombre, pero bueno, les mostraría, pero vamos a perder tiempo en eso. Hay muchos que han hecho un trabajo muy serio y todo lo demás, y lastimosamente, obviamente ese es el tipo de general y soldado que probablemente han dado mucha lata durante todos estos fracasos de Estados Unidos y la OTAN, que concretamente no sé, ¿cuál quiere? Yemen, Afganistán. Y alguien dirá que Estados Unidos bueno, la OTAN no participa en Yemen, pero participa Estados Unidos. Alguien dirá de que no participa directamente, pero participan completamente de forma indirecta, vendiéndole todo lo que necesita Arabia Saudita y por lo tanto también tendrías que venderle el manual, ¿no? El manual de cómo se utiliza esto, entre otras cosas. Además, en otras palabras, todos los cadetes, todos los militares, todos los oficiales sauditas tienen entrenamiento estadounidense. Y además ahí están los asesores civiles, porque obviamente si tú envías, ¿cómo se dice? Abrams y todo lo demás, tienes que enviar todo el sistema de mecánicos y todo ese tipo de cosas, por Dios. Entonces, ¿dónde han fracasado ellos? A ver, Libia, Yemen, Afganistán, Irak, Siria. ¿Dónde más quieres que fracase? Y Donald Trump impidió de que fracasen también en Irán. Bueno, Dios, terrible. Entonces, ese tipo de generales son los que daban lata, ¿no? Esto está haciendo mal, bla, 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 y son los que no son promovidos arriba, por razones políticas, lo cual es una tragedia, porque todos estos militares te están diciendo, esto está mal, esto va peor. ¿Por qué va? Porque no puede, y lo saben, no pueden proveer toda la bendita estructura. Porque en primer lugar es una vez más,
Todos esos benditos aparatos se han diseñado para una guerra que nunca tuvo lugar. ¿Por qué? Porque si tiene lugar, es una monstruosidad. Así de fácil. Es demasiado caro y se acaba rápido. Y entonces el que tiene algo de dinero es el que gana. ¿Y quién tiene algo de dinero? En este caso, Rusia. Occidente, o sea, los países de la OTAN están todos quebrados. Vean lo que ha sucedido en las calles de París. ¿Para qué se necesita? Mejor dicho, en Francia, en las calles de Francia, ¿qué ha sucedido? ¿No? ¿Qué problemitas tiene? ¿No? ¿Cuáles son sus deuditas? Todos. Bueno, entonces, ¿qué sucede cuando las tropas ucranianas que han tocado, por si acaso, han tocado y han avanzado, pueblito por acá, pueblito por allá, pero ¿qué han hecho? Es de la primera línea de defensa, es la parte exterior de la primera línea de defensa o más o menos la primera línea de defensa. Te toca avanzar a la segunda y a la tercera. ¿De qué va a servir F-16? ¿De qué va a servir cualquier otra cosa? No sirve de nada. No sirve de nada. No va a servir de nada. Y en este momento, ¿quiénes lo saben? Los ucranianos. Los ucranianos. Y los que lo sabían también bueno, los que también lo saben son las tropas de Wagner, que han sido las que han hecho, Dios mío, que una campaña recontra eficiente, porque es un sector y es un sector en el que se va de victoria en victoria, porque los rusos atacan en otros sectores y en los otros sectores no les va a ir bien. En otros sectores tienen unos sonados fracasos, como los fracasos actuales del contraataque ucraniano. Igual tuvieron esos fracasos ¿cómo se llama? Los rusos. ¿Y qué es lo que está haciendo Wagner? ¿Qué es lo que ha hecho Wagner? Wagner está peleando esta guerra. ¿Y cómo se pelea esta guerra? De la forma moderna. De otra forma, no se pelea con ese monstruoso sistema, sino del sistema usas todo lo que puedes, pero mm, pero lo haces de una forma particular, ¿no? En otras palabras, y bueno, y ahí pueden ver, habría, si les interesa, ¿no? Las tácticas de Wagner que han demostrado ser muy efectivas, no en un lugar, ni en dos, ni en tres, sino en toda una región y todo un gran sector. Bueno, damas y caballeros, y entonces, y bueno, y aquí, ¿qué tiene que ver la producción autárquica? ¿Y qué cosa es eso? Ah, el, ¿De dónde viene el? Bueno, entonces aquí podemos hablemos de objetos y productos militares. Los pobres rusos que eran el sistema soviético jamás pudieron reformular toda su industria y, digamos, hacerla competitiva, hacerla verdaderamente productiva, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que ellos tienen? Entonces, ellos a nivel armamentístico, se puede decir, tienen una política completamente autárquica. En otras palabras, ¿qué puedo hacer yo? No voy a depender de importaciones. ¿Qué puedo hacer yo? No, y entonces tú puedes hacer esto, entonces puedes hacer aquello, y entonces todo el sistema se va estructurando para satisfacer mis necesidades. ¿Y cuál es el problema con esto? Entonces, por regla general es sumamente ineficiente, por regla general empobrece, por regla general tienes un bajo rendimiento y un muy bajo nivel de producción. Eso es lo que te da la autarquía, ¿no? En otras palabras, a ver, ponte a pensar tú. En vez de ir al supermercado, tú vas a producir tus alimentos. En otras palabras, hambre. Hambre, mucha hambre y durante mucho tiempo bueno, mucha hambre y durante mucho tiempo, ¿no? A menos,
Y cuando no tengas hambre, quiere decir que estás trabajando como mula en todos los aspectos del campo, ¿no? Entonces, autarquía suena bien, pero no es eficiente. Y entonces, ¿qué es lo que tú tienes en Rusia? Tú tienes un sistema militar de producción autárquico. ¿Y cuál es el resultado de eso? Gente, la mano de obra que está empleada en el sistema militar ruso es un montón. En otras palabras, donde los otros trabajan con 1000, tú estás trabajando con 10.000. ¿Y por qué estás haciendo eso? Porque estás haciendo las cosas de esta manera en vez de la otra manera. En otras palabras, en vez de una gran industria, porque no tienes necesidades que excusen eso, tienes, digamos, literalmente lo que es artesanía industrial. Eso es lo que tú tienes. En otras palabras, tú tienes unas herramientas totas con las cuales estás haciendo esto, ¿no? Haces esta pieza, ¿no? Entonces, después con la otra pieza. Y tú después todos los demás, gente, ¿no? Y entonces la gente tiene que ser muy capacitada, tiene que estar muy motivada, tiene que llegar todo a tiempo. Entonces ese es un empobrecimiento de lo que es los recursos militares. Es pues terrible, ¿no? En otras palabras, y es por eso que digamos, ¿cuánto te cuesta un avión estadounidense? Te cuesta, digamos, no sé, 70 millones, digamos, ¿no? ¿Y cuánto te cuesta el ruso? El ruso te cuesta igual 50 millones. O sea, 70 a 50. O sea, no es mucho más barato. ¿Cuánto cuesta un tanque estadounidense? Digamos, 5 millones. ¿Cuánto cuesta un ruso? En primer lugar, es bastante más pequeño y te cuesta unos 3. O sea, tanta diferencia no hay. Y seamos sinceros, ¿quién necesita un tanque? ¿Quién necesita un jet? ¿Quién necesita esto? ¿Quién necesita lo otro? Y la respuesta es nadie. Nadie lo necesita. O sea, en otras palabras, no hay un incentivo. No hay un incentivo para mejorar, para transformar todo eso. ¿Y por qué no hay un incentivo? Porque te paga el Estado entonces, digamos, no te exige mayor eficiencia, no te exige mayor rendimiento, no te exige nada más. Entonces, todos ahí, ¿no? Viviendo de la manga del Estado, todos contentos, ¿no? Todos contentos. ¿Qué tal hacen su trabajo? Lo hacen bien. ¿Qué tal han aprendido a hacer este proceso, aquel proceso? Estamos hablando de procesos muy complejos, incluyendo el desarrollo de explosivos y todo ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, todos esos procesos, o sea, recuerden de que la idea es de que todo el sistema debe ser internalizado, en otras palabras, desde la mina hasta la aleación, hasta ¿cómo se dice? Fábrica de nivel de tornillos y todo lo demás, ¿no? Uno, después los niveles más complejos, ¿no? Los niveles más complejos y los niveles más complejos, todo tiene que ser, eso es una pirámide monstruosa de demanda, de mano de obra y de gasto y todo lo demás, que no es muy eficiente ni productiva. Pero, ¿por qué no es eficiente ni productiva? Porque no hay la motivación para que sea ni eficiente ni productiva. Claro, en otras palabras, a ver, estás haciendo, no sé, Sukhoi 35. ¿Cuántos? No sé, 50. ¿Por qué? Porque son parte del requerimiento de la Fuerza Aérea Rusa. Hay pedidos, hay uno que otro pedido, ¿no? Y hay otro pedido que se está negociando, pero no hay ningún incentivo para hacer más.
Entonces, tú quieres terminar rápido este Sujo y 35. ¿Para qué lo vas a terminar rápido? Si cuando lo termines, vas a, ¿cómo se dice? Habrá terminado tu cuota de entrega de lo que quiere el gobierno y qué va a ser de tu, digamos, de tu puesto de trabajo, digamos, ¿no? Entonces, no hay incentivo en toda esa mano, en toda esa cadena descomunal de mano de obra de hacer las cosas, pero la cadena está ahí. Y entonces comienza la guerra. Ya saben que hay varias fases en la guerra, pero comienza a haber la necesidad por parte del gobierno bueno, más Sujo 34, más Sujo 35, por mencionar algo. ¿Y qué sucede? La producción, los números del Estado dicen que se ha triplicado la producción. ¿Es eso posible? Sí, porque está todo el sistema ahí. Y si tú a la gente, en vez de decir, necesito proyectiles para que tú tengas un puesto de trabajo, le dices, necesito proyectiles para que muera menos gente. Si yo puedo destruir al enemigo con este proyectil, el enemigo no me va a destruir a mí y no va a destruir a las personas que estamos buscando ayudar, que en este, ¿cómo se dice?, momento concreto son las poblaciones de Crimea, Donetsk y Lugansk. Entonces, el sistema puede fácilmente ganar eficiencia, mejor dicho, no eficiencia, pero sí productividad. Si tú le dices a toda la gente que está ahí trabajando, no duro, sino todo lo contrario, les dices que necesitan trabajar duro, entonces, como ya está toda ahí la estructura, es simple y llanamente de que le metan ganas. Y por lo tanto tienes lo que tienes en este momento. Perdón, puedes tener lo que tienes en este momento, que es un incremento de la productividad en tres, o sea, 300%. Y entonces a los rusos no les faltan proyectiles, a los rusos no les faltan sus benditos, ¿cómo se llama? Munición merodeadora, sus buenos zánganos suicidas, todas esas cosas no faltan. Y tampoco le faltan, por si acaso, todo el resto del sistema. ¿Por qué? Porque Rusia hereda de la Unión Soviética todo el sistema cuando Ucrania no hereda la totalidad y Rusia carga con toda esa estructura autárquica. En cambio, eh, Ucrania no lo tenía, ¿no? Y Ucrania con una ingenua, con una ingenuidad monstruosa, porque para lo que se ha hecho, gente, hay que ignorar absolutamente todo de cuestiones militares, absolutamente todo, con una ingenuidad brutal, cree que la OTAN le puede proveer de todo el sistema. Bueno, damas y caballeros, todo lo que les digo lo sabe todas las personas que han estudiado sobre ese tema. Algo, ya saben, una vez más, yo soy, ¿cómo se dice? Yo soy un seguidor de cuestiones militares desde mis 15 años. Se puede decir que desde mis 14 años. ¿No? Y estamos hablando de cuestiones sistemáticas, ¿no? De ver, estas guerras, ver los libros de historia, ver los libros de cuestiones militares, ver los libros sobre tanques, misiles y todas esas cosas, y aviones y todo lo demás, ¿no? Y es por eso que yo soy pacifista, porque he aprendido eso y en la vida he visto, ¿no? Todo lo demás. Bueno, damas y caballeros, pavorosa ignorancia, y vean el problema en el que meten a todo un país.
a todo un país. Y más no se puede decir, gente, no, no se puede decir más. Trágico, trágico. Y entonces, a ratos me pregunto, ¿estamos todos condenados a pasar por lo mismo? La respuesta la damos, damas y caballeros. Yo me estoy rompiendo la cabeza a ver qué más puedo hacer y ya tengo pensadas algunas cosas. Veremos qué tal me va. Muchísimas gracias por su atención.